¿Vos siempre fuiste peronista? Bueno, mis inicios no fueron precisamente peronistas. Yo me inicié en los libros de Forja, digamos. Los libros de Calabrini, Jaureche, años 56, 57, 58. A mí me chocó mucho el bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Dónde estabas ese día? Ese día nos enteramos, se suspendieron. Yo estaba en Olivos, no me acuerdo exactamente, estaba en casa. Y a la tarde nos fuimos con unos amigos a ver lo que había pasado. Y eso nos chocó muchísimo. Un hecho inédito, creo que es el único antecedente de un bombardeo por la aviación a la plaza principal de un país, acá en América Latina. Es el Guernica argentino. Y eso fue un golpe tremendo. Yo creo que ese fue uno de los detonantes de mi conciencia política. Para los chicos que son extranjeros y no tienen muy presente la historia argentina, estamos hablando del 16 de junio del 55, el bombardeo de Plaza de Mayo, cuando hubo más o menos 300 muertos, ¿no? Entonces, bueno, y no solamente ese año es un año muy importante, un año bisagra en la historia argentina, y después viene, al año siguiente hay fusilamientos. 4 de los fusilados eran de Vicente López. Año 56. 56. El 9 de junio del 56, y son épocas de dictadura. Hay que situarse que había gigantescas huelgas. La dictadura era feroz. Había huelga bancaria, los bancarios eran cargados en camiones militares y en los cuarteles se los rapaban, para que nos situemos. Por supuesto hubo huelgas ferroviarias, hubo huelgas de todo. Vos en ese momento, o sea, esa es la época en la que vos te hacés peronista, de a poco. No, yo en esa época no, en esa época yo era un militante, no estaba afiliado, pero mi corazón político estaba en oponerse a la continuidad de la dictadura gorila. Yo estaba detrás de la intransigencia radical, el emergente era Frondizi. Tan es así, no, yo era un chico inquieto, yo tenía 20 años y me había tragado ya todos los libros y todas las cosas. Y además me contaste la vez pasada que vos en esa época estabas escribiendo la revista ¿Qué? Del desarrollismo, eras crítico musical. Yo era músico. Eras músico y hacías crítica musical. Era músico. Era mucho mejor conocedor de músico que talento musical, no tenía mucho talento. Ahora, si eras desarrollista, ¿tampoco eras de izquierda o sí? Porque el desarrollismo comprendía todo. No, pero Petróleo y Política de Frondizi fue una revolución. Ese libro es un libro que... ese libro sigue siendo un libro excelente. Bueno, el mismo Frondizi lo prohibió, ¿no? Pero claro, marca las necesidades. En fin, fundamenta el por qué hay que tener soberanía energética. La energía es el primer insumo de la cadena del valor, y él valorizaba todo el problema petrolero, etcétera. No, era una Biblia, era como una guía. Ahora un golpe con Petróleo y Política era mortal. Y eso, bueno, Frondizi es derrocado en el 62, y vos, tu evolución política, ¿cómo sigue? Porque vos en esa época ya eras publicista. No, bueno, yo fui tan apasionado por Frondizi como choqueado por el enorme giro que hizo Arturo Frondizi. Eso fue de terror. Creo que fue el primer gran golpe que yo recibí político. Entre marzo del 58 y el 1 de mayo se desarrolla la negociación de Frondizi con Aramburu, tras las bambalinas. La tesis era que no lo iban a dejar llegar al gobierno y por lo tanto había que negociar con ellos. Y para oponerse a la continuidad de la revolución gorila, que son las tesis, eran pro-británicas, el ideólogo era Rogelio Frigerio. Había que hacer una alianza con los americanos. El viraje es enorme.
A finales de marzo y comienzos de abril de ese año 58, el viraje es tan grande, esto está, porque eran las declaraciones en los diarios, que de pronto Frondizi elogiara al capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. De hecho, lo pone como ministro al final, ¿no? Claro, o Krieger Bacena, que eran los emergentes, las espadas emergentes del proyecto liberal. Todo eso provoca una crisis tan grande que Arturo Jauretche da un paso al costado. Y tienen varias reuniones y Rogelio Frigerio reafirma que acá no, que ese es un giro táctico, que no hay cambio de proyecto. Pino, vos tenés... Y termino. Sí. Todo el nudo eran los contratos petroleros, que de ninguna manera iban a haber concesiones. Eran contratos de obras y servicios. La diferencia con una concesión, en la concesión el concesionario es prácticamente dueño del territorio, lo que sucede hoy. Hasta te cortan los caminos, ese territorio prácticamente está cedido al concesionario. No hay control ninguno adentro. Un contrato de obras y servicios, contrato a una empresa para que trabaje para mí, saca para mí.